Buenas noches, soy Mirjana Seljarevic y les doy mi más cordial bienvenida a nuestra segunda parte de la Escuela de Prioridades Pastorales. A continuación vamos a hacer la invocación al Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo Apóstol, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. A continuación vamos a escuchar el Evangelio que está presentado para esta escuela, que es de Marcos, capítulo 9, versículos del 38 al 41. Maestro, había uno que sacaba demonios en tu nombre, pero no nos sigue. Se lo prohibimos porque no nos sigue. No se lo prohibáis, porque no hay quien haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Si no está contra nosotros, por nosotros está. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Continuamos, hermanos, con la escuela sobre prioridades pastorales. El Padre Horacio, en su cierre de la última escuela, nos decía que las prioridades tienen que ver con nuestras actitudes a la hora de seguir caminando juntos. Las actitudes son prioridades sobre los actos. Alicia nos proponía de invocar al Espíritu Santo, que es el hacedor de los procesos, ya que no tenemos el dominio sobre el producto terminado. Necesitamos invocarlo todos los días para que nos guíe en los procesos que tomamos parte, escuchando y mirando la realidad. Popín nos decía sobre la prioridad de la experiencia sobre el conocimiento, que el amor de Jesús es prioridad antes que el nuestro. Este tema de las prioridades, hermanos, tienen que ayudarnos a revisar nuestras actitudes de nuestro corazón, de nuestra vida diaria, sin olvidar los libros, el conocimiento, la doctrina. El Señor nos invita a hacer nuestra experiencia, a escribir nuestra historia en función del año que nos toca vivir, de nuestra experiencia, con las nuevas circunstancias, con la pandemia, con todas las dificultades del año 2021. Nos toca a nuestra generación saber cuáles son las prioridades del siglo XXI, del hombre del siglo XXI. El desafío sobre discernir sobre nuestras prioridades abarca lo personal, en lo cristiano y en nuestro movimiento. Intentemos entonces, con la ayuda del Espíritu Santo, encontrar nuevos caminos para seguir caminando juntos, de colores. Prioridad de la realidad sobre las ideas. Día a día, a través del tiempo y de todos los tiempos, este mundo, la humanidad, hombres y mujeres, han visto surgir nuevos contextos sociales, políticos y culturales en todos los continentes, y esto se ha visto reflejado también en nuevas miradas y reflexiones sobre temas tales como la ecología, la bioética, la paz, la justicia, las libertades y los derechos, y las pandemias también. En este sentido, para transmitir el mensaje de Cristo, todos los católicos,
como apóstoles que somos de Él, no debemos alejarnos ni prescindir de las realidades del mundo actual. En la dimensión pastoral de nuestra Iglesia, idea y realidad deben caminar juntas, de la mano, evitando que las ideas puedan prescindir u ocultar la realidad. Y la realidad también nos muestra la diversidad, diversas culturas, diversas costumbres, diversas tradiciones. Pero todos somos parte de un único rebaño, con diferentes matices según nuestra procedencia y nuestro hábitat. Para que la palabra de Dios, encarnada en Cristo, se difunda y llegue a los corazones de todos los hombres, sin distinción, fieles y pastores, tenemos que ser señal de fraternidad en el mundo real, para transmitir el mensaje evangélico. Y para ello debemos, en primer lugar, acercarnos con respeto, estima y caridad cristiana a todos los grupos humanos que conforman las sociedades de nuestros tiempos, reconociendo las diversidades de cada pueblo, para, de esta manera, sembrar la semilla que será fecundidad en el pueblo de Dios. Como reflexión final, tenemos que pensar lo siguiente. Estas escuelas son para poner en práctica lo que ya conocemos y abrir nuevos caminos. Y la realidad es el aquí y el ahora. Es la iglesia de puertas abiertas que, como entonces, sale a caminar para llevar la buena nueva a todos los hombres. La evangelización, como tarea humana, se transfigura con el fuego del Espíritu Santo en el camino de Cristo. Una gran parte de la pastoral cotidiana tendría que ir dirigida a aprender a escuchar a los que piensan distinto, especialmente a los jóvenes, a las generaciones que hoy tienen entre 30 y 40 años y no se sienten atraídos por el mensaje de la Iglesia. Con estas generaciones, que en muchos casos pueden ser la generación de nuestros hijos, es necesario entablar un diálogo diferente, que se adapte a las nuevas realidades del mundo y a las nuevas dinámicas familiares y sociales, pero siempre poniendo el foco en la misericordia de Dios, siempre poniendo el foco en su gran misericordia. Santo Tomás Moro decía: felices los que saben escuchar y callar, porque aprenderán cosas nuevas. Como Santo Tomás Moro, tenemos que ejercitar el don de la escucha, interesándonos en realidades distintas a las nuestras, sabiendo que todo diálogo nos va a
a enriquecer. Y para terminar entonces, también decía Santo Tomás Moro, felices si saben reconocer al Señor en todos los que encuentran. Entonces habrán hallado la paz y la verdadera sabiduría. Tenemos entonces que llevar la palabra a la realidad que nos circunda, como pastores que somos del Señor, de colores. Queridos hermanos, ahora me toca hablarles a mí de la prioridad de la mística sobre la organización. Sabemos que la organización es siempre importante, en todos los órdenes, a todos nos consta. También en el cursillo es importante. Pero en los nuevos criterios básicos de la última jornada de metodología, se da como prioridad pastoral a la mística sobre la organización. Haciendo uso de su libertad, la libertad que nos da el Señor, la creyente o el creyente abrirá la puerta de su corazón. ¿Recuerdan al Jesús que golpea la puerta? Si el hermano, la hermana, abre su mente y abre su corazón y se deja atravesar y derribar por la irrupción del misterio de Dios, va a aparecer como testigo creíble y su palabra será una con su vida. La experiencia mística significa exactamente la experiencia que Dios realiza en nosotros. La experiencia mística se refiere a la vida espiritual, contemplativa y conocimiento del Espíritu. Y es lo que finalmente descubrimos en el cursillo. Con nuestra conciencia humilde y agradecida a Dios que nos llamó por nuestros nombres y que no solo es el autor del amoroso don, sino también aquel que realiza en cada uno el don de la mística. Hermanos, para comprender esta prioridad quise buscar algún pasaje de la palabra y me vino a la mente la conversión de Zaqueo. Zaqueo era un publicano, era el jefe de los recaudadores. Su vida estaba organizada en torno a eso. Jesús iba a pasar cerca de él. Él quería ver a Jesús. Dice el Evangelio, y subió a un árbol, a un sicómoro. Al llegar a ese lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo a Zaqueo, hoy tengo que alojarme en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a tu casa. Siempre invocamos al Espíritu Santo y en la medida que lo sintamos eso, lo hagamos carne en nosotros, seguiremos con esa mística que tenemos que mostrar al mundo, para que quienes nos escuchen hablar de lo que nos pasó con Jesús en el cursillo, crean
y tengan ganas de hacer nuestra experiencia. De colores. Prioridad de las alternativas sobre las disyuntivas. Cristo tiene siempre algo que decirnos, a cada uno en particular. Personalmente en el Evangelio, en la doctrina de la Iglesia, en la liturgia. Y en otro orden de cosas, también hemos de saber entender el lenguaje de Dios, que nos habla a través de acontecimientos y personas que nos rodean. Es por ello que los feligreses se sienten ayudados al conversar con Dios de la vida misma, de situaciones reales cotidianas, de sus penas y afanes concretos. Ante esa búsqueda de soluciones que se nos presentan, siempre debemos recurrir a alternativas que debemos priorizar, que nos permiten lograr posiciones creadoras y que son influyentes en la actitud que tomamos, y no disyuntivas que nos obliguen a excluir soluciones, los que nos puede llevar a la deserción o a dilemas sin sentido. Continuando con las prioridades de una persona, es buscar el desarrollo personal, cuidar el medio ambiente y de las personas y reducir el consumismo. Estos pilares básicos te llevan a estar en paz contigo mismo. Para Cristo, lo importante era desarrollar lo bueno que hay en el ser humano. Jesús le dio prioridad en primer lugar a su Padre, en segundo lugar a su familia y en tercer lugar a la misión de hacer discípulos. Para terminar, aquel o aquello que tiene que dar prioridad se encuentra primero en comparación con otras personas o cosas. De colores, cursillo 186. Hola, hermanas y hermanos. Seguramente no hemos tenido hasta ahora un tema de escuela que nos haya costado tanto asimilar, incluso a los integrantes de esta comisión, como lo dijo el padre Horacio en el cierre de la escuela anterior. Mientras se preparaba el material para la portada, hubo el pensamiento de que los tiempos que vivimos nos empujan a buscar caminos alternativos para nuestro objetivo, anunciar la alegría del Evangelio y hacer que Jesús entre en el corazón de los alejados para quedarse para siempre, llevando el anuncio de la salvación a través de nuestra amistad y nuestro testimonio. Seguramente hace 3 años atrás no nos hubiéramos imaginado ni por casualidad que hoy estaríamos haciendo las ultrellas y las escuelas de manera virtual, que estaríamos organizando reuniones de grupo vía Zoom o video de WhatsApp. Pero sin lugar a dudas, la realidad de la pandemia hizo que buscáramos alternativas a las formas tradicionales de perseverancia, a los medios que nos ofrece el postcursillo para afianzar la riqueza de lo que nos ofrecieron en cursillo. Por supuesto que estas nuevas formas de reunión no van a poder nunca reemplazar los encuentros presenciales, pero sí se presentaron como una solución que, aunque transitoria, bien podría quedar como alternativa para aquellos que no puedan asistir a una reunión presencial por diversos motivos: salud, trabajo, viajes, etcétera, lejanía, etcétera. Como bien lo plantea la prioridad de la realidad sobre las ideas, las soluciones virtuales nos permitieron no tener que bajar las persianas durante todo el periodo de aislamiento. Ahora bien, ¿qué podríamos pensar para cursillo y poscursillo? Que por los caminos tradicionales también hoy día se hacen difíciles de concretar. ¿Acaso podemos preparar un atractivo video para invitar a nuestros candidatos a cursillo, a la manera que la Comisión Ultrella prepara las invitaciones para las ultrellas virtuales? Por ejemplo, a nivel de rodaje ya existe rodaje vía Zoom. Sobre el tema, siempre pendiente de poder preparar un cursillo con un día menos para que las personas no tengan que perder un día de trabajo y no tener que postergarlo año tras año. Bueno, ese es un tema que más temprano que tarde va a tener que analizar el Organismo Mundial del Movimiento de Cursillos. Los tiempos cambian.
Las sociedades cambian. Las misas en latín y con el cura de espaldas a partir del Vaticano II se empezaron a celebrar en el idioma de los feligreses. Y de cara a los fieles, el Papa Francisco, en julio de este año, prohibió, salvo contadísimas excepciones, esta forma de rito preconciliar, porque según él aumenta las distancias, endurece las diferencias y construye oposiciones que hieren a la Iglesia y dificulta su progreso, exponiéndola al riesgo de la división. Para terminar, pasaremos a continuación un video reciente de Francisco sobre la Iglesia en camino, que nos recuerda que el discernimiento de la voluntad de Dios nos ayudará a renovar la Iglesia bajo la guía del Espíritu Santo. Meditemos sobre nuestras prioridades pastorales a la luz del mensaje de Francisco, de colores. La vocación propia de la Iglesia es evangelizar, que no es hacer proselitismo, no. La vocación es evangelizar. Más aún, la identidad de la Iglesia es evangelizar. Solo podremos renovar la Iglesia desde el discernimiento de la voluntad de Dios en nuestra vida diaria y emprendiendo una transformación guiados por el Espíritu Santo. Nuestra propia reforma como personas. Esa es la transformación. Dejar que el Espíritu Santo, que es el don de Dios en nuestros corazones, nos recuerde lo que Jesús enseñó y nos ayude a ponerlo en práctica. Empecemos reformando la Iglesia con la reforma de nosotros mismos, sin ideas prefabricadas, sin prejuicios ideológicos, sin rigideces, sino avanzando a partir de una experiencia espiritual, una experiencia de oración, una experiencia de caridad, una experiencia de servicio. Sueño con una opción aún más misionera, que salga al encuentro del otro sin proselitismo y que transforme todas sus estructuras para la evangelización del mundo actual. Recordemos que la Iglesia siempre tiene dificultades, siempre tiene crisis. Está viva. Las cosas vivas entran en crisis. Solo los muertos no entran en crisis. Recemos por la Iglesia para que reciba del Espíritu Santo la gracia y la fuerza para reformarse a la luz del Evangelio.